como que todo en la creación corresponde a una frecuencia de Dios. Y cada una de esas frecuencias de Dios, o de esos aspectos de Dios, tenía un dios egipcio. Por eso había miles de dioses, ¿sí? Porque respondían a todos los aspectos de Dios. Y además la religión, lo interesante, es que era algo dinámico. No era algo, un dogma fijo, estático, que permaneció igual durante los 3000 años del imperio egipcio. Iba cambiando. Los dioses iban también en cierta manera sincretizándose con otros, cambiando su modalidad. A ver, bueno, parece que estamos en vivo. Les quiero saludar con mucho cariño. Les cuento que, bueno, yo soy Mirna. He recibido una invitación súper amorosa de parte de la comunidad de Frecuencia TV para acompañarlos el día de hoy en este espacio. Y obviamente yo acepto esa invitación con muchísima alegría y mucha energía. Me encanta tener la posibilidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Vamos a tener con nosotros a María Mercedes Civeira. Ella es certificada en egiptología, licenciada en administración de empresas, es profesora de yoga, aplica y enseña el método Melquisedec, y vamos a estar hablando acerca de la fascinación que tenemos hoy en día, todavía después de tantos años, por Egipto. Dígame, ¿a quién no le causa fascinación el tema de Egipto? Tenemos a Mercedes Civeira, que ya está aquí con nosotros puntualmente. Así que vamos a aceptar esa invitación genial. A ver, Mercedes, ¿me escuchas? ¿Me ves? Y a quienes nos acompañan, por supuesto, también les pregunto si me escuchan y me ven. Si me escuchan y me ven, me ponen una manito así para yo saber que me ven. Hola, Mercedes, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, qué gusto ¿Qué volverte a tal, ver. Mirna? Lo mismo digo, qué gusto, qué placer estar acá en Frecuencia TV, qué lindo verte, qué lindo estar acá, qué hermoso este canal que está comenzando y que está comenzando con todo, un canal que se las trae, así que Comunidad esperemos que naciente, genial, ¿verdad? sí, sí, se siente a full, así que todos sigan este canal porque va a haber cosas maravillosas, espectaculares, y que bueno, entonces síganlo Está prometedor, acá. ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Está Sí, prometedor lo que súper, se viene por súper, aquí. súper, súper. Lo que sé por ahí que me anduvieron contando va a venir espectacular. Entonces, la verdad que no tienen que perdérselo, ni acá, ni en Instagram, ni en YouTube, ni en todas las redes donde van a estar, porque va a estar maravilloso todo el contenido que se va a estar compartiendo. Contenido diferente, contenido con otro aire, con otra libertad, con nuevos intenciones, nuevas ideas, así que me encanta poder formar parte de esta nueva iniciativa Qué y ricas bueno, esas palabras, Mercedes. y que vos formes parte de esto, me parece maravilloso. Bueno, Sí, yo sí, sí, así súper que muy, muy feliz. Esa es feliz. una Sí, invitación que es irresistible. Bueno, sí, vamos a lo que nos convoca el día de hoy, ¿verdad? así es. Es- Vamos a hablar Me de esta parece, me han fascinación. contado por ahí que sabes un poquito acerca de Un esta poquito, tierra un mágica de la poquito. que todos tenemos, porque yo creo que son pocas las personas que uno pueda conocer que no sientan esa atracción y esa sensación de misterio y de magnetismo hacia una cultura que, bueno, sigue allí, pero definitivamente la grandiosidad que tuvo en antaño está, yo creo que durmiente en este momento, ¿no? Exacto. Hay como algo latente, ¿no? Como que es algo que, como vos decís, ¿quién no tiene fascinación por Egipto? ¿Quién no hay algo que le llame la atención, que veas una pirámide y que te quedes, que te dé una cosita, ¿no? Así como de misterio, porque, a ver, realmente el tema de Egipto es que tiene todo como un halo de misterio y como vos decís también, hay algo que está como latente, ¿no? Que uno no sabe si
si no se mete un poquito más, si no va a descubrir algo más que está ahí, esperando ser descubierto, ¿no? Hay Porque, algo que parece que nos dijese, si te quedas mirando, yo te hago un guiño. Esa es la sensación que a uno le puede dar, ¿no? Como que si permaneces lo suficiente aquí y esperas que me despierte, te hago un guiño y vas a conseguir algo maravilloso de mí. No sé si eso te pasa, creo que a muchas personas me acompañan en esa sensación. sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Al menos yo soy del club, absolutamente. Es más, me han preguntado más de una vez, ¿cuándo empezó tu interés por Egipto? Yo digo, desde siempre. No recuerdo algún momento de mi vida que no me haya encantado Egipto, hasta antes de la época de Internet. Tenía enciclopedias que Enciclopedias, miraba, correcto. miraba una y De otra historia vez las páginas. universal. Porque la pirámide de Giza y la Esfinge eran parte de lo que se conocía como las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con los jardines Exacto, colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas y una cantidad de cosas que desafortunadamente ya no están, pero quedaba uno impactado. Y tú dices, bueno, yo quiero saber más acerca de esto. ¿Qué eso. has averiguado? Cuéntame en tu trayectoria, en tu camino, ¿cuáles son esas cosas que para ti son súper importantes? Que dices, bueno, esto resuena mucho conmigo y con mi hoy. Primero, que de lo que comentabas de las 7 maravillas del mundo, la Gran Pirámide, la pirámide de Keops, es la única que queda en pie de las 7 maravillas. La única. Así que ya con eso nos está diciendo un montón. Y dentro de lo que estudié y de lo que descubrí en Egipto, hay, no sé, ¿tenemos 10 programas? Vamos a empezar con algunas, así que me voy acordando. Por supuesto que lo más fascinante es cuando entras en la Gran Pirámide, porque no alcanza todo lo que te puedan describir, porque siempre que te lo describen es información que te puede llegar mental, que te puedes imaginar, pero entrar en la pirámide y tener la sensación Wow, adentro de la pirámide, eso es único y no te lo puede describir nadie, es algo que lo tenés que vivir. claro. Va más allá y además de Va más que en allá de ese lo momento, cognitivo, de lo intelectual. así es, Interesante. así es. Es algo que trasciende porque además, por supuesto, vos miras eso y esa forma geométrica perfecta que hay en la gran galería, un pasillo enorme, de forma triangular, perfecta, geométrica, vos decís, esto no pudo ser construido así nomás por cualquier tipo de humano, ¿sí? Y ese bienestar que da cuando uno se encuentra en un espacio arquitectónicamente armónico. Hay Mm. algo como que si tus células supiesen, aquí se está bien, esto tiene sentido. Y hay Mm, algo también de anticipación, como que sabés que ahí hay algo más, que no mm, es solo un portal, ¿sí? Que no son solo estos lugares de armonía, sino también de anticipación de que vos sabés que ahí pasa algo, ahí pasó algo, ahí es esa cosa latente que decías, acá podría pasar algo, ¿sí? Y aquí pasará algo, porque entiendo que los egipcios tenían una idea cíclica del tiempo, no lineal como uno que lo ve como principio y fin, sino que cíclico. Entonces, de acuerdo con su cosmogonía y su forma de ver la vida, pasará algo. Porque entonces Pasará en el algo. futuro se creará la pirámide. En el futuro de lo que nosotros Hay, llamamos futuro, entonces esto va a pasar. Están pasando exacto, simultáneamente todo. exacto. El tema es si la pirámide va a volver a ser la pirámide física o si va a ser una pirámide etérica. Y también aplicando los principios de correspondencia, como es adentro, es afuera. La pirámide está fuera de nosotros, la pirámide está dentro de nosotros, nosotros somos la pirámide es parte nuestra. Eso es parte de lo que se vive Me adentro hiciste de la pirámide. Es esa, pixelar toda la... Qué maravilla, Mercedes. eso, bueno, ahí empezamos. Y también el descubrir quién está atrás del tema de las pirámides, que desde ya, por más que hay 8.000 teorías, no se sabe quién la construyó ni para qué. ¿Mm? Hay una teoría
de que fue construida por el faraón Keops, ¿sí? Yo la verdad que estoy bastante de acuerdo con esa teoría. El tema es que lo que no se conoce mucho es un personaje que es el que está atrás de toda la construcción de las pirámides. El primer personaje es quien hizo la primer pirámide, que es la pirámide escalonada. Y es un ser llamado Imhotep. Imhotep era un arquitecto, visir, médico, escriba, astrólogo, todo. Claro, porque Muchas veces, anteriormente no estaba sectorizado el conocimiento como nosotros ahora tenemos al médico, al odontólogo, al que es médico pero es cardiólogo. Antes el saber era el saber y sabías de exacto, todo. Qué rico. exacto. Vos ibas a las escuelas de la vida, a estos grandes lugares que existían, estas casas de la vida que funcionaban en los templos, y ahí vos comenzabas siendo escriba, y luego de ser escriba ibas siendo iniciados en las diferentes disciplinas, en las diferentes ciencias. E Imhotep se dice que era un iluminado, era el Da Vinci egipcio. Entonces, este personaje tiene mucho que ver, muchísimo que ver, con toda la gran sabiduría que se tiene de Egipto, con todo ese legado de medicina, de astronomía, de arquitectura, de escritura, él. Y también acá viene la parte más mística, se lo asocia mucho como si fuera un enviado, un avatar o un canalizador de un dios egipcio, del dios Tot, que era Okay. justamente el dios de la escritura, la sabiduría, la escritura, la astronomía, la medicina, la alquimia, la magia. Ese era Tot. Entonces, ahí es cuando empieza a haber una conexión ¿En de qué Egipto momento en le donde... empiezan a llamar a Todd Hermes? ¿Cuando Bueno, helenizan ahí cuando... o en qué momento? Exactamente, cuando llegan los griegos. Cuando llegan los griegos, toman todo el conocimiento de Tot y lo asimilan a su dios Hermes. Entonces, de ahí, Tot y Hermes pasan a ser un mismo personaje que a su vez, después para los romanos, es Mercurio. Y a su vez se crea Mm, un personaje místico, digamos, mítico y místico, que es Hermes Trismegisto. Y Hermes Trismegisto es un poco Hermes, Stot, y son muchos otros sabios a los cuales se les asigna una sabiduría superior. Es muy interesante ahí y seguramente en algún momento de frecuencia vamos a estar hablando de Hermes también, porque es muy interesante hay mucha todo, tela todo, para cortar. uh, un montón, un montón, un montón de los principios herméticos y de las diferentes aplicaciones de los principios y de Tot y de Hermes, muchísimo, hay muchísimo y está buenísimo que tengamos un espacio para poder charlar sobre esto. Lo La verdad tendremos. que va a estar muy bueno. Sí. Sí, 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 maravilloso, Cuéntame una maravilloso. cosa, de todo lo que tú has aprendido en esas esferas, entiendo que tú también eres sabedora de muchas cosas, no estás sectorizada en algo, eres bien curiosa y has hecho cosas interesantes. Cuando tú estudias toda esta sabiduría, todo esto que está en el pueblo egipcio, que son miles de años, muchos más años de lo que nuestra historia contemporánea puede tener, y Sí. vamos a pasar por muchos diferentes periodos históricos y diferentes contextos. ¿Qué agarras tú para tu vida de ahora? ¿Qué te ha servido a ti para aplicar en tu día a día? Un Rescátame montón un de par de cosas, cosas, un que montón de tenemos cosas. 8 horas y 27 minutos. Hay un montón de cosas, la verdad que de la egiptología rescato un montón de temas, para que elijo alguno. Eh, lo que es más fascinante también es aprender de los dioses. A mí me ha servido mucho el tema de aprender de los dioses y de que en realidad se cree que es un politeísmo, pero en realidad está basado en un monoteísmo. ¿Sí? Son como diferentes aspectos de un mismo Dios. Y eso a Eso veces me también ayuda a encanta. uno a pensar, ¿sí? Ayuda a pensar, ¿no? Que
eh, cuánto, cuán rico que era esa religión en donde tenías eh, esa diversidad de aspectos de Dios, ¿sí? Entonces, esa diversidad de Dios te hace como también poderte conectar de una manera también más fácil, porque siempre hay un Dios que entiende específicamente el tema que tenés entre manos, ¿sí? Entonces, si es un tema familiar, si es un tema de una enfermedad, si es un tema de un conocimiento, si es un tema de un miedo, si es un tema hasta, te vas a reír, pero hasta de cruzar en las aduanas, en los aeropuertos, de que llegue la valija a tiempo, porque es como que en esos momentos uno puede intentar conectarse con esos Es aspectos de como Dios y un pedir acceso a una asistencia. caja de herramientas energéticas, que Así es, llámelo como lo llames en cualquier contexto histórico y en cualquier cultura, tú puedes decir, bueno, yo en este momento necesito la energía de la eficiencia. Y a exacto, mí me gusta de la exacto, energía de la eficiencia canalizarla por medio de esta cultura o esta otra. exacto, Uy, qué exacto, maravilla, qué cantidad de cosas nos han sido dadas. exacto, sí. Y si te pones a pensar, a ver, es como que todo en la creación corresponde a una frecuencia de Dios. Y cada una de esas frecuencias de Dios, o de esos aspectos de Dios, tenía un Dios egipcio. Por eso había miles de dioses, ¿sí? Porque respondían a todos los aspectos de Dios y además la religión, lo interesante, es que era algo dinámico, no era algo, un dogma fijo, estático, que permaneció igual durante los 3000 años del imperio egipcio. Iba, iba cambiando. Los dioses iban también en cierta manera sincretizándose con otros, cambiando su modalidad, Depende de las tomando necesidades de la gente, seguramente, ¿no? Y de cómo iba exactamente, evolucionando y del la faraón, expresión social. y del faraón de turno. Uh, Sí, 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 de la obvio. gente, tal cual, y del faraón de turno. Y eso ¿Cómo es pasa con súper Akenatón? interesante. Claro, claro. Okay. Con Akenatón, en ese caso, bueno, que en él dice, bueno, acá, pero igualmente hay varias cosas interesantes también a tener en cuenta. Hay un aspecto místico y hay un aspecto político en esto. ¿Por qué? Porque el clero tenía mucha fuerza también, porque al clero trabajaban en los templos eran centros de poder, y a los sacerdotes se les otorgaban, a los templos se les otorgaban tierras, ganado, la siembra y las ofrendas que traía la gente. Entonces, ellos empezaban a tener como un negocio, era como un centro de administración, un templo también. Y el clero de esos templos tenía mucho poder. Y en ese momento, en el Reino Nuevo, el clero de Tebas, de Okay. Tebas, tenía muchísimo poder, casi tanto poder como el faraón. Y el padre de Akenatón estaba medio en deuda con el clero, pero él ya empezaba a tener ideas de volver a un monoteísmo para sacarle fuerza al clero, porque el clero era quien controlaba esa conexión del pueblo con los dioses. Vos decime cuándo paro porque No, arranco y... yo estoy fascinada. No me lo que vengo entendiendo, lo que te puedo hacer pausas para decir si estoy entendiendo más o menos bien, pero definitivamente es la necesidad que siempre hemos tenido de conectarnos con lo divino y, y, Claro, y esto que se nos ha dicho que la conexión con lo divino siempre tiene que ser por medio de alguien más y obviamente esa necesidad va a ser explotada por quien esté en el poder y te va a decir, no, esa conexión no exacto, la puedes hacer tú exacto, solo, esa conexión tienes que hacerla por aquí y exacto, pagarte un impuesto por tu derecho a accesar lo que exacto, tienes adentro. claro. Benditos sean estos tiempos en los que estamos dándonos cuenta que somos autosostenibles. Pero también, eh,
yo creo que por haber sostenido esa idea, también fue que en cierto momento, bueno, empezó la decadencia también del imperio egipcio, porque en realidad cuanto más fuerte era, yo creo que era más hacia atrás, cuanto más antiguo, más fuerte era a nivel conexión divina. Y cuanto más se adelantaron los tiempos, era como que había un tire y afloje, un ida y vuelta, ¿sí?, de la creencia, Akenatón, y después de Akenatón, que volvió a instalar un monoteísmo con la adoración al dios Atón, que sacó al clero de un lado, le sacó el poder, porque si solo estaba Atón, y él era quien tenía la conexión con Atón, nada del clero, una vez que él se murió, volvió Ni un Tutankamón, poquito megalómano el señor, ni un poquito. y ahí Tutankamón volvió a reinstalar el poder, y ahí se dice que era porque era muy débil y vino la gente del clero. Hay muchas teorías sobre eso, ¿no? ¿Cuál El es tu tema que volvió favorita? ¿Cuál es mi favorita? Que quien se quedó como su mano derecha, estaba muy conectado con el clero, y que entonces fue quien intercedió para que volviera él a instalar Cambiarle la el nombre, ¿no? adoración a Porque le Amón. cambian el nombre, entiendo. Que Claro, nace primero Tutankamón. era exactamente, muy bien, mira, sabes un montón. Era Tutankamón, porque él era hijo de Akenatón, ¿sí? Entonces, la deidad principal era Atón, pero cuando muere Akenatón y vuelve a instalarse como deidad principal el dios Amón, él pasa a ser Tutankamón. ¿Mm? Hablemos de Y lo vuelve a energético. instalarse. ¿Mm? ¿Te parece? Si te... Lo energético. Para mí, mi época preferida era la época de las pirámides. Para mí era mi preferida. La época de las pirámides, yo creo que era cuanto más conexión se tenía directamente con la parte espiritual, porque era la época en la que estaba, se consultaban, se dicen incluso, los papiros escritos por los dioses, se decía, y que incluso hasta Imhotep, yo vuelvo a nombrar porque yo tengo un cierto fanatismo, siempre me dicen que soy muy fanática de Imhotep y siempre lo cito para todo. Imhotep se dice que hizo el mapa de los templos, incluso en base a ese mapa fue que hicieron las restauraciones los griegos, ¿sí? Casi 2000 años después, porque se dice que ese mapa, ese plano, perdón, de los templos, y mapa también, porque tenía una ubicación geográfica específica, ese plano de los templos lo canalizó Imhotep directo de los dioses, ¿sí? Y los templos, en realidad, yendo a la parte energética, representan un portal de la creación, ¿sí? Vos cuando entras a un templo, entras a un portal, ¿sí?, en donde está representada toda la creación, está representada la cosmogonía de la creación original, las dos montañas, el sol que nace, las maresmas, los juncos de papiro, y vos te vas adentrando hasta que llegás a la colina primordial, a la primer amontonamiento de tierra, que es el altar principal. Y en el altar principal está el Dios. Y el Dios que estaba en ese altar, se realizaba una ceremonia especial en la cual el Dios en sí bajaba para habitar en esa estatua. Y si el Dios habitaba en esa estatua, la prosperidad, la felicidad y el bienestar iban a llegar a ese templo y por extensión a todo Egipto. ¿Mm? Entonces era muy importante el uso de la magia. ¿Y quiénes eran los magos? La magia no era algo así como lo vemos nosotros, como algo extraño. Para ellos la magia era algo de todos los días. La creación No es era pura fábula. magia. Estamos Claro, no hablando era que fábula. tú crees que sería que ellos, porque bueno, están en otro contexto, en otro capítulo de esta gran historia, tenían como tecnología espiritual, tenían Sí, acceso a completamente. frecuencias que les permitían Sí, usarlo pues en su día a día como tecnología, tal vez como nosotros usamos energía eólica,
al que no haya trabajado la energía eólica, a lo mejor le puede parecer que un aparato que esté iniciado con energía eólica puede ser magia. Exacto, ellos tenían, en base a los iniciados, parte de la iniciación también de los que recibían era mucho conocimiento de cómo bajar a la fisicalidad el conocimiento de los dioses. Esa también es la gran diferencia entre los egipcios y los hinduistas, ¿sí? Los hindúes tenían un conocimiento, una conexión superior muy grande, pero se quedan ahí arriba. Los egipcios tenían esa conexión y la idea principal de los egipcios era bajar ese conocimiento y plasmarlo en la fisicalidad, en la tierra. Entonces, eso se aplicaba a diferentes ámbitos, a la arquitectura, se aplicaba a la escritura, porque toda la escritura egipcia, los jeroglíficos, se dice, la traducción literal de la palabra jeroglífico en el idioma original egipcio es palabra del dios. Entonces, el símbolo de los egipcios, el símbolo de los jeroglíficos, contiene la magia y la energía de los dioses. E incluso, según Hermes Trismegisto, decía que los griegos intentaban en vano traducir los jeroglíficos, que al traducirlos, ¿sí?, perdían su magia, perdían su esencia, porque el único lenguaje que podía sostener la energía de un jeroglífico era el lenguaje egipcio. Y el lenguaje egipcio se perdió. Que no es el copto. No. Okay. Nadie sabe es algo más hoy primitivo. en día, exacto. Nadie sabe hoy en día cómo sonaba el lenguaje egipcio original. Hoy en día lo que se hace es determinadas convenciones, ¿sí?, de cómo hacer sonar determinados vocablos, pero no se sabe cómo sonaba originalmente. Hay aproximaciones en base a lenguas antiguas, se asume que puede llegar a sonar de determinada manera, pero en realidad no se sabe cómo sonaba. Claro, si ni siquiera el castellano suena igual a como sonaba hace 500 años, imagínate qué podemos esperar de la evolución de un lenguaje. ¿Cómo aplicas, por ejemplo, yo entiendo que tú trabajas una técnica, ¿verdad? El método Melquisedec. Método Melquisedec. ¿Me quieres hablar un poquito de eso? Sí, el método Melquisedec es una técnica para la activación del Merkaba, nuestro vehículo de luz, que es una estructura energética que lo que hace es activarla, podemos activar con nuestra intención pensamiento para conectarnos con diferentes dimensiones de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, para poderte conectar con esa dimensión tuya y quedarte ahí, por ley de correspondencia, como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera, al activar vos tu Merkaba, hace que vos eleves tu frecuencia vibracional. Y para mantener una determinada frecuencia vibracional, necesitas soltar todo aquello que es más denso y que no te permite mantenerte en esa frecuencia. Emociones, pensamientos, creencias. Los pesitos de los globos. Todas las pesitas, tenés que soltarlas. Si no, no arranca el Merkaba. No arranca. No vuela ese globo, no vuela. No vuela, no vuela. Así que, y entonces es una herramienta de evolución personal y sanación personal, que tiene mucha relación también un poquito con el tema egipcio, porque también en cierta manera lo que ellos buscaban con las pirámides eran tener, en algunos casos, hay teorías que a mí me gustan, estoy de acuerdo, por varios motivos, si alcanza el tiempo también los cuento, que... Por favor, ahorita le preguntamos a producción cuánto tiempo nos regalan el día de hoy, o si tenemos que hacer una parte 2. Encantada de la vida, seguimos hablando de esto, porque además hay muchísimo para hablar. Hablar de los dioses, hay gente que yo sé también que le encanta hablar de determinados dioses, que les genera mucha intriga, la diosa Hathor, la diosa Sekhmet, que les estuve contando un poco y yo sé que les encanta, que también son muy femeninas y no, son como muy reflejo de las mujeres, también me encantan por eso esas diosas. Bueno, volvemos para atrás, la pirámide. La pirámide, en realidad, como te contaba antes, la gran pirámide de Keops
llega un momento que cuando vos conectás con esta pirámide, si tenés el momento de tener un momento de conexión, de quietud, te empezás a dar cuenta que te empezás a mimetizar con la pirámide. De manera tal que esta pirámide te ayuda a vos a que sea una especie de vehículo de transporte. ¿Ecualizas? O sea, vibratoriamente armonizas con esa escala. Sí. Uy, Sí. qué maravilla. Y existe una de las teorías de que la pirámide se puede encender, ¿sí? Se puede activar, para decirlo de alguna manera. Y cuando esa pirámide se activa, que el tema era que lo que se usaba para activar, es lo que genera la duda. Se genera una determinada fuerza. Decían que estaban recubiertas, ¿no? Por cal, tenían sodio, tenían metal. Claro, eso es lo que se dice, entre una de las tantas teorías, ¿no? Claro que en la cámara tenemos la cámara base, la cámara de la reina, que no tiene sentido porque ninguna de las reinas tenía un lugar adentro de las pirámides, sino que tenían sus propias pirámides, y la cámara del rey, que es generalmente la cámara del rey por parte del mito osiríaco, el mito de Osiris. En realidad la cámara funeraria tiene que estar en la base o abajo de la tierra, ¿sí? Entonces está arriba la cámara del rey. Y arriba de la cámara del rey hay como una especie de listones por encima del techo de granito, de listones que se dice que puede hacer como un efecto acústico de resonancia, ¿sí? Que genera un sonido especial. Ya cuando entras en la pirámide, el sonido es especial. Se genera una energía especial ahí con el sonido. Entonces se dice que quizás había alguna manera de activación por el sonido. Es una de las teorías. Otras, que había alguna especie de combustión que se realizaba en la cámara de la reina, que justo está más abajo de la cámara del rey, y que esa energía hacía que subiera a la cámara del rey. Pero lo interesante son las salidas de ventilación de la cámara del rey y de la cámara de la reina, porque justamente para la época que se dice que fue construida la pirámide, allá por el año 2450 a.C., en la época del faraón Keops, se dice que esas ventilaciones supuestamente justamente estaban alineadas con las de la cámara del rey y la cámara de la reina, con las estrellas circumpolares, Orión y Sirio. Y las estrellas circumpolares eran las estrellas donde era el destino final del faraón, luego de morir, donde vivían sus ancestros. Y Orión era la constelación que se asociaba a Osiris, y Sirio era la estrella que se asociaba a la diosa Isis. Entonces tenía una idea, había una conexión ahí, y ese sarcófago era, en la cámara del rey, claramente un lugar iniciático, un lugar de transporte, un lugar de activación, en donde luego se conectaba directamente con esas estrellas. Esa es la primera teoría. La segunda teoría era que no era en el año 2450, sino que las pirámides son de mucho antes, de la época Atlante. Y justamente hay otra alineación que se da justo con esas estrellas, hacia el año 10.000 a.C. Así que ahí queda el gran interrogante de cuándo eran realmente las pirámides, ¿no? Así que no... Es una interrogante maravillosa, porque se puede uno simplemente entregar al misterio, sabiendo que hay cosas mucho más grandes que uno. Hay misterios que no necesitamos saber para poder aprovechar las historias que nos cuentan esos misterios. Sí, maravilloso. Pero te digo cuál es a nivel energético el aprendizaje más grande de Egipto. Por favor. Eso y que se mantiene hasta hoy en día, es que Egipto es una escuela. Es increíble. Porque la base de Egipto era aprender de la dualidad, ¿sí? Ellos sabían que al bajar esta energía divina a la tierra, sí o sí tenían esta dualidad que era la base de nuestro aprendizaje.
¿sí? Entonces, es Egipto continuamente, incluso hoy en día, te conecta con tu dualidad. Te va a hacer vivir experiencias duales para que vos incorpores tus dos polos, ¿sí? Quien cree que un viaje a Egipto es como un viaje así, re suave, re light, que va así a relajarse, no. Egipto te enseña. Egipto es un maestro. Va a ser inolvidable, vas a aprender un montón, vas a querer volver, pero porque vas a aprender de la Que es un dualidad. viaje de ida, no vuelve la misma persona Exacto, que se fue. exactamente. Qué bonito, Ninguna de Mercedes. las personas que conozco que haya ido a Egipto volvió igual. Quiero Ninguna, preguntarte ninguna. algo porque entiendo que ya has ido muchas veces, te sabes el viaje de memoria, conoces el lugar, conoces el terreno. ¿Qué crees tú que ha hecho que, a pesar de haber sido una civilización con estos rasgos tan enormes, ¿verdad? Tan reales, de realeza, hace que hoy en día funcionen de la forma como funcionan, que hayan caído en esta, nada es eterno, pero que en este momento estén viviendo como viven, que está lejos de lo que podríamos calificar como fantástico, ¿no? Exacto. Yo te digo, me lo pregunté varias veces y me llevó mucho a un tema de contemplación y de volver a lo mismo. Es una escuela, Egipto. Okay. Y explica, están los principios herméticos, que los vamos a ver más adelante, plasmados en Egipto. Y está plasmado dualidad, ritmo, o sea, tiene un ciclo que va y que vuelve. Tiene ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. ¿Por qué? Porque lo ves reflejado en la gente, ¿sí? Así, ellos en el momento, y como es arriba es abajo, en el momento que perdieron conexión con la divinidad, empezaron a perder conexión con ellos mismos. En el momento que Con el empezaron a perder esa adentro. conexión, exacto, empezaron a perder esa conexión con el adentro, ya no podían mantener la misma frecuencia energética ellos mismos, ¿sí? No podían seguir sosteniendo a los dioses ahí, ellos. Wow, Entonces esto que has se dicho me empezó, gusta mucho, sosteniendo a los dioses. No puede ser silla de rey si no estás. claro, Uy, si no estaban a la altura, si no estaban a la altura qué interior, ¿sí? bonito. Pero, más allá de eso, sigue siendo una escuela, pero en otro nivel, ¿sí? Se dice como que en un nivel de caída, porque si vos vas a Egipto hoy en día, te vas a encontrar con que el pueblo árabe, que son quienes están hoy en día desde el año 600 después de Cristo, fue la conquista árabe y son los musulmanes quienes habitan en Egipto. Vas a ver que es un pueblo muy dual también. Y eso es la esencia de Egipto, porque es un pueblo que vos vas ahí y estás todo el tiempo desconcertado y tenés que estar todo el tiempo atento por la dualidad que manejan, ¿sí? Qué Tenés que interesante. estar atento a lo que te dicen, pero a su vez también que alguien te engañe, no te engañe, pero que también es un pueblo sumamente religioso, ¿sí? Entonces es como que la Ok. dualidad la seguís viviendo ahí en Egipto, pero están empapados de esa maravilla que ellos lo viven naturalmente. Y después también, yendo, la vez que fui a Tierra Santa, me pasó lo mismo, porque dije, ¿cómo puede ser que un lugar tan sagrado, ¿no? Por tres religiones, sea un lugar en el que se Tan vive caótico. un ambiente exactamente? Están Están hasta aprendiendo cierto... y ese es el verdadero aprendizaje, ¿no? Aunque uno no lo vea y aunque uno no lo entienda con esta mirada tan limitada, ahí están pasando fenómenos de evolución constante. Exactamente, es un ciclo de evolución continuo que se está viviendo ahí. Y yo, o sea, y lo que entendí en ese momento es que así como está la dualidad, para poder sostener mucha luz tiene que ser un lugar de oscuridad. Si no, no podría existir esa luz, no tendría por principio Contraste. hermético algo exactamente. ¡Ay, qué maravilla! Yo creo que vamos a dejar entonces con esta idea porque me encanta lo que acabas de decir. Antes de irnos, yo quiero que tú me cuentes qué vienes, qué tienes por ahí, qué vas a hacer, qué nos vas a ofrecer prontamente.
Bueno, ya que estamos hablando de Egipto, acabamos de lanzar un viaje a Egipto para febrero 2024, ¿sí? De 11 días, un recorrido hermoso, maravilloso, que acabamos de hacer en el marzo último y lo volvemos a repetir en febrero del año que viene. Este domingo hago un Zoom informativo, así que quienes quieran, entren a mi Instagram o a mi web. Todo se llama Mercaba de Mencióname, Luz. oh, Mercaba de Luz, era lo que te iba a preguntar, ok, Todo se llama Mercaba de Luz. perfecto. Mercaba con K y B larga. Mercaba de Luz. Y tanto el Instagram como el Facebook, como el YouTube, todo con el mismo, y la web, todo con el mismo nombre, mercabadeluz.com. Los espero ahí, que va a haber mucha información de Egipto, de egiptología, de los viajes a Egipto, de el método Melquisedec y bueno, varias cosas más que a veces van surgiendo y vamos compartiendo. Y ahí también les cuento bastante sobre los dioses egipcios, costumbres egipcias, medicina, cosas muy Bueno, interesantes. ojalá Así nos que podamos bueno, volver a ver porque sí, hay mucha tela para cortar y de verdad que de tu así mano es, es así es, así genial. es. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Con qué te Muchas despides a gracias a vos, nosotros? Mirna. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias acá a la audiencia de Frecuencia TV y a toda esta gente linda que se está sumando a este nuevo proyecto con gente espectacular del otro lado. Así que bueno, muchísimas gracias y seguramente nos vamos a seguir viendo pronto. Gracias a Seguro que todos. sí. Ahora te pido que hagas clic en la X para yo quedarme y dar cierre protocolar a este evento. Muy bien. Un Adiós. abrazo, Mercedes. Nos hablamos Chao, pronto. chao. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Estuvimos con Mercedes Siveira, hablamos cosas súper interesantes de Egipto. Síganla en sus redes sociales. Sigan por favor a frecuencia.tv. Es espectacular las cosas que se van a estar mostrando por este canal, por esta cuenta. Yo les quiero dar las gracias a este equipo, a esta comunidad de Frecuencia, por haber confiado en mí, por darme esta oportunidad de estar acá hoy. De verdad que muchas gracias por ponerme a su bebecito en los brazos. Espero haberlo hecho de la mejor manera posible. Les mando un gran abrazo y bueno, nos vemos pronto. Recuerden suscribirse, darle like, vayan a YouTube. Vamos a estar compartiendo información súper interesante. Un abrazo grande y feliz fin de semana.